Esta foto está tomada en la Plaza Roja, el día en que Moscú es liberada no de la ocupación, nunca lograron entrar a Moscú el ejército alemán. Y en enero del año 42 entonces, el ejército alemán se ve obligado a comenzar a retirarse de lo que se llamó la batalla de Moscú, hasta el mes de junio aproximadamente, en que ya habían desocupado las pequeñas ciudades alrededor de Moscú que también habían ocupado. En una de estas escaramuzas de retirada del ejército alemán, un joven ruso del ejército rojo de solo 21 años de edad es capturado y enviado a un campo de concentración en el centro de Alemania, donde va a pasar el resto de la guerra. En este campo de concentración, Nikolai Akentiev, Sachsenhausen es este campo, ¿no es cierto?, estaría durante lo que duró la guerra. El 11 de abril del año 45, las tropas aliadas ocupan ya gran parte de Alemania y liberan este campo de concentración. Nicolai entonces puede salir. Mientras él está fuera del campo, viendo qué va a hacer con su vida en un pueblo cercano que había, llegan los camiones de Moscú a buscar a todos los sobrevivientes rusos que habían quedado en este campo de concentración y son devueltos a su patria. Como Stalin consideraba héroes solo a los que habían muerto en batalla, todos ellos fueron enviados a Siberia. Nikolai se salva y se queda en Alemania y decide que no va a volver a Rusia y comienza a deambular pensando a los 23 años de edad qué va a hacer con su vida. Eh, Trabajando en un aserradero en Alemania, se corta la mano con la sierra con la que preparaban la madera y termina hospitalizado. Aquí hay una foto de él en el hospital que en ese momento era dirigido por médicos americanos. La herida se infecta, comienza con todo un proceso de una infección aguda y muy grave. Los médicos le plantean a los 24 años de edad la alternativa: amputar, que era lo que se hacía frecuentemente frente a las infecciones, o experimentar con una nueva droga que se estaba usando hace algunos meses, que se llamaba penicilina. Él decide probar con la penicilina porque ante eso o perder la mano no había mucho que hacer. Bueno, la penicilina da resultados, cura la infección, ¿no es cierto? Y aquí lo vemos en Alemania un par de meses después de que ya había salido del hospital. Si ustedes se fijan, la mano izquierda lleva un guante que es la mano que se cortó. Él sigue en su periplo por el viejo continente hasta que, con ayuda de la Cruz Roja, le dan un pasaje y llega a Chile. Aquí está ya en Chile. Si ustedes se fijan, la pipa la está tomando con su mano izquierda, que es la que se había cortado, donde desarrolla su vida, forma su familia y finalmente el año 2017 fallece a los casi 90 años de edad. Y como punto interesante, él trabajó toda su vida en Chile como relojero, lo que quiere decir que esta maravillosa droga que se la administró en Alemania en el año 45, 46, le salvó la mano y probablemente hizo que él pudiera hacer el resto de su vida. En 1928, Fleming descubre, ¿no es cierto?, por una serendipia, la penicilina. Recién el año 43 se comienza a utilizar. Costó bastante la purificación y la producción de esta droga. Casi 20 años tomó el proceso en el cual se pudo llevar a la clínica. Cuando se comenzó a usar, no solo salvó la mano de Nicolai, sino que muchas vidas en el mundo, y podemos decir que el año 1943 se inauguró la época antibiótica en el mundo. El problema es que el 2020 estamos comenzando lo que vamos a tener que llamar la era post-antibiótica. Estamos a punto de cruzar una línea que nos va a llevar, después de 70 años, a lo mismo que se vivía antes del año 41 en el mundo entero. Las simples infecciones van a comenzar a matar gente porque no vamos a tener cómo controlarlas. La penicilina cambió todo. La penicilina, ¿no es cierto?, pudo curar infecciones que eran letales y transformarlas en enfermedades muy simples de manejar. Hay muchos relatos de la era preantibiótica de gente que murió dramáticamente por heridas que hoy día consideraríamos prácticamente banales.
La verdad es que durante estos 70 años de la era antibiótica, nosotros hemos desperdiciado todos los beneficios que nos dieron los antibióticos pasados y actuales. La resistencia a las bacterias, a nuestras drogas, está inaugurando un mundo post-antibiótico, que lamentablemente les tengo que decir que no va a ser lindo. No obstante, hay algunas cosas que podemos hacer si empezamos hoy día mismo, sobre todo nosotros como odontólogos. El año 45 Fleming recibe el premio Nobel por este gran descubrimiento para la humanidad y en su discurso de agradecimiento a la academia, él nos dice que existe el peligro de que un hombre ignorante puede indicar dosis insuficientes de antibióticos y así exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, que los haga resistentes y eso hace a esta persona moralmente responsable de la muerte de esa persona. Esto es una profecía hecha el año 45 que hoy día se está cumpliendo o que ya partió hace varios años siendo una realidad. La resistencia antibiótica no es responsabilidad nuestra, es un proceso normal que ocurre en las bacterias desde siempre, pero lo que hicimos nosotros como humanidad fue acelerar el proceso. Fuimos negligentes a pesar de lo que Fleming nos advirtió el año 45. Las bacterias en general compiten entre ellas, compiten por hábitat, compiten por sustratos y la forma de adquirir terreno, si lo llamamos de esa forma, es secretando antibióticos. Por lo tanto, las bacterias que son atacadas por estos antibióticos van a generar resistencia al ataque de otros grupos bacterianos. Y muchas veces las bacterias ocupan estos antibióticos también, claro que en dosis muy pequeñas, para comunicarse entre sí, ¿ya? Son capaces entonces de intercambiar información a través de la secreción de antibióticos. Hoy día las bacterias generan resistencia mucho más rápido que hace 70 años atrás, lo que hace que las compañías farmacéuticas hayan decidido no fabricar más antibióticos por el costo que tiene y por el tiempo que se demora fabricar un antibiótico. Una bacteria se reproduce cada 20 minutos. Un nuevo antibiótico puede tomar 5 a 10 años en ser producido por la industria. Si ustedes ven esto, es lo que ha pasado. Ya el año 43 la penicilina mostraba, había gérmenes resistentes a la penicilina. El año 43 el Staphylococcus aureus era sensible a la penicilina. Ya el año 45 ya no lo era. Y así como se han ido produciendo distintos antibióticos en la historia de la humanidad, rápidamente las bacterias se han ido haciendo resistentes hasta que el día de hoy, frente a infecciones graves, ya van quedando muy pocas alternativas. ¿Por qué sucede esto? Básicamente las bacterias son capaces de intercambiar material genético por un proceso que se llama conjugación, que aquí se puede ver en tres fotografías tomadas con microscopio electrónico, donde esa suerte de túbulo, ¿no es cierto?, que está conectando dos bacterias es por donde la bacteria intercambia información genética que se puede incorporar al genoma de esta bacteria, o la bacteria lo puede guardar como plasmidio, ¿ya? En esta imagen la célula donante es la que tiene esa gran cantidad de vellosidades en su superficie y la receptora es la otra. Este sistema de conjugación, más lo que hemos visto hoy día con el coronavirus, hace que la resistencia bacteriana pueda dar la vuelta al mundo rápidamente. Con esta comunicación que tienen las bacterias y el CDC en los Estados Unidos ya lo mapeó, tienen completamente mapeado desde dónde se inicia la resistencia a cierto grupo bacteriano y hasta dónde ha llegado. De hecho, hay algunas bacterias resistentes que llevan hoy día el nombre del grupo chileno cordobés porque son los dos lugares, Santiago y en Córdoba, donde se detectó esto. Son bacterias resistentes que están presentes en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Para la parte norte del continente hay otros plasmidios que vienen de otro origen, que son básicamente los que están en Colombia, Venezuela, para algunos grupos bacterianos, ¿no es cierto?
En Chile, el año 99 se tomó la decisión, por un decreto ministerial, de que los antibióticos solo se iban a vender bajo receta, porque hasta ese momento uno iba a la farmacia, cualquier persona de a pie, y podía comprar cualquier antibiótico, y lo más frecuente que uno veía era gente que por una gripe o un resfrío, que son virales, iba y compraba antibióticos. Y aquí marcado en rojo les muestro cuánto varió entre el año 99 que se dicta este decreto y el año 2000. Para la amoxicilina, que es la primera, bajó un 38% la venta, la citromicina un 10%, la cloxacilina un 23%. Están todas, no vale la pena ahondar en esto porque la idea es un poco mostrar cómo a través de una acción del Estado se pudo controlar. El problema es que en el estudio que se hace nuevamente en el país el año 2018 vemos que el consumo de antibióticos por la población subió alrededor de un 35% nuevamente. Y eso tiene que ver con que hoy día el antibiótico se puede conseguir de manera ilegal fuera de la farmacia. Este es un problema mundial, no solo es de Chile, de Argentina, de la región, esto está en todas partes del mundo. Eso ha hecho que el CDC, por ejemplo, con esta infografía, haga que los clínicos, porque somos uno de los principales responsables, den un uso más racional del antibiótico, que se mejore la prescripción antibiótica. Hoy día en varias partes del mundo ya hay guías de práctica clínica para saber cuándo sí y cuándo no se debe indicar un antibiótico. Los americanos tienen yo diría, puntos a favor, pero que tampoco han mejorado mucho la situación. Entre el año 2011 y 2016 lograron bajar un 5% la prescripción de los antibióticos hospitalarios y en pacientes infantiles un 16%. Hoy día gran parte del exceso de sobreindicación antibiótica se la llevan los niños, por muchos problemas que no requieren de antibióticos. El 50% de los antibióticos en los Estados Unidos se recetan en hospitales y no son necesarios, y el 45% restante se dan consultas privadas, y principalmente para niños. Esto allá, tanto como acá, es un hábito que ya tenemos instalado y que es bastante difícil de controlar. Sabemos todo lo que cuesta hacer que un paciente, por ejemplo, deje de succionarse el dedo, un hábito, o quienes son fumadores dejar de fumar. El año 2003, este señor que está ahí, el doctor Laskin, cirujano dentista, cirujano maxilofacial, ya decía en un artículo publicado en esa época que en la cirugía dental velar no era necesario el antibiótico. En los implantes tal vez preoperatorio y postoperatorio si es que hubiera un gran riesgo de infección. Nosotros, el grupo con el que yo trabajo en la universidad, ¿no es cierto? Entonces nos preocupó el problema y lo empezamos a estudiar de manera local. Inglaterra, esto está tomado hace un par de días, en procedimientos dentales de pacientes con endocarditis bacteriana, suspendió la indicación rutinaria de antibióticos desde el año 2010. El resto de Europa bajaron la indicación a casos muy, muy particulares, pensando también en que cada vez que uno da un fármaco tiene el problema de que se pueda producir una reacción adversa. Veamos qué pasa en otras áreas de la odontología. Un estudio multicéntrico bastante importante hecho por un grupo de españoles, donde lo que nos dicen es que la profilaxis antibiótica en la colocación de implantes no es necesaria en pacientes con hueso 2 y 3. Otros estudios, no los quiero aburrir con esto porque les va a quitar la inspiración, pero una revisión sistemática del año 2019, donde este diamantito de aquí, que es el que muestra el resultado final, dice que no hay diferencia entre dar antibiótico y no dar antibiótico en la pérdida de implantes. Una revisión Cochrane 2018, y me voy a ir solo a la tabla GRED, que es lo que nos importa a los clínicos. Vean ustedes, sin antibiótico se pierden 10 implantes de cada 1000 implantes que se ponen a los 4 meses. Con antibióticos se pierden 4 por cada 1000.
La diferencia son solo 6 implantes, bastante poca la diferencia, lo que hace que la intervención, el dar antibióticos, no sea muy buena. O sea, dan antibióticos y van a ganar en 1000 pacientes 6 implantes que no se perdieron. No es una muy buena intervención. Si fuera por 10 pacientes, sí sería muy buena. Y la calidad de la evidencia que hay al respecto es moderada. O sea, yo le creo porque es moderada, no es algo muy bajo. En cirugía dental velar, nosotros hace muchos años que ya dejamos de usar el antibiótico profiláctico o tratamiento. Tenemos varios estudios que han mostrado que no es necesario y así lo hacemos. Y somos bastante coherentes con esto porque pasa muchas veces que en el hospital público no se le da antibiótico al paciente cuando se va a sacar un tercer molar, por ejemplo, pero si ese paciente el colega lo ve en la consulta le da antibiótico, por miedo probablemente. Finalmente, decirles que aún estamos a tiempo, debemos tomar conciencia de que tenemos que indicar racionalmente los antibióticos. Los antibióticos no tienen que ser los tranquilizantes del clínico. Cada vez que hacemos una receta dormimos tranquilos esa noche. Evitemos esta catástrofe que se aproxima porque la cantidad de muertes para el año 2050 por infecciones se cree que va a ser mucho más alta que lo que hoy día tiene el cáncer. Gracias.